Bueno, hoy tenemos el placer de tener a Mati Nisenson, un emprendedor serial del mundo VC. Mati, mil gracias por venir, privilegio total. Gracias a vos. Nada, la verdad que creo que desde el punto de vista de Matic siempre queremos complementar como con distintas aristas de servicios financieros. El mundo VC es algo que me parece súper interesante para que, bueno, en principio nosotros y tanto nuestra audiencia se entere un poco. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata Mylin y Dale. un poco tu mundo? Súper. Sí, Mylin es un Venture Capital Fund, o sea, un fondo de capital de riesgo, sería en castellano. Básicamente es buscar o encontrar startups o empresas que estén naciendo, que sean interesantes, que les veamos potencial y que tengan la capacidad de llegar a lo que se conoce como unicornio o empresas de más de 1.000 millones de dólares. El objetivo es encontrarlas temprano, ayudarlas en todo lo que podamos, invertir dinero, el capital necesario, digamos que suele ser desde la ronda semilla hasta la serie A más o menos, como para ayudarlos a crecer y a desarrollarse. Y bueno, luego es una cuestión más de esperar los ciclos que tiene una empresa, digamos, el tiempo que toma para desarrollarse y ver si logramos conseguir los retornos que buscamos, que obviamente al ser un activo bastante largo plazo, estás compitiendo contra, no sé, por ejemplo, 10 años del S&P. Sí, es desafiante, pero es interesante. Interesantísimo. De todas industrias diversas son las que... Sí, en el caso de Magellan es agnóstico en cuanto a industria, o sea, invertimos desde empresas que están haciendo temas del espacio a comida, a AI, a software de todo tipo, robots. Tenemos, ahora si querés te cuento como casos particulares de empresas interesantes, pero sí, es como, tenemos muchísimo de biotech y de salud en general. Capaz lo único que es un limitante para nosotros es que digamos, limitante en el sentido al tipo de empresas en que invertimos es más que nada la geografía, que es Estados Unidos, en un 90% o algo por el estilo. Tratamos de invertir en Estados Unidos por una cuestión de que es el mercado con liquidez más profunda, con posibilidad de salir con un exit interesante, posibilidades de IPO interesantes y demás. Así que mucho foco en Estados Unidos. Perfecto. ¿Algo de empresas de la TAM también tienen? Tenemos algo, pero muy poquito. Como te digo, debe ser tipo 90% invertido en Estados Unidos y después entre Europa y Latinoamérica el 10 o algo por el estilo, pero muy poquito. ¿Y cómo fue tu entrada en este mundo? ¿Cómo arrancaste? Cuando vendí mi primera empresa, que fue 2016, porque más como emprendedor desde ese lado, yo sabía que mi próximo paso era, o busqué que mi próximo paso sea ir a trabajar con un emprendedor argentino que haya hecho algo grande en serio. Y entonces hablé con algunos de los máximos referentes del emprendedurismo en Argentina. Terminé hablando mucho con Martín Barsavsky, que es un emprendedor argentino que después vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en España, en diferentes partes y armó tipo 6 unicornios o algo por el estilo. O sea, 6 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares. Es un tipo que le fue muy bien, que de alguna manera admiraba por todo lo que había armado y entonces le escribí, le dije quiero trabajar con vos. Me dijo, bueno, mudate a Estados Unidos y venía a trabajar conmigo como analista de mi fondo. Entonces me mudo a Estados Unidos, me voy a trabajar con él y empiezo básicamente a invertir con cero experiencia o con capaz la experiencia de haber estado del Increíble. otro lado, pero no de haber invertido, sino de haber sido el invertido, o sea, el emprendedor, y a buscar empresas que me parezcan piolas y invertir y analizar y demás. Empecé a hacer eso y me gustó mucho. Siento que dentro de todo me fue muy bien. Encontramos como algunas empresas súper interesantes. El fondo ese, que era el fondo en el que Martín era solo GP, o sea, era el fondo de él, yo estaba como analista, la rompió toda, o sea, top decile de Venture Capital, o sea, le fue muy muy bien. Y en determinado momento ese fondo se termina, yo decido volverme a Argentina para armar mi segundo startup y alguna familia, tipo family offices y emprendedores, amigos exitosos me dijeron, che, si Martín confió, ¿por qué no nosotros? Y se armó como una especie de, si querés, de proof of concept de Mylin, que fue un fondito muy chiquito de 3 millones de dólares, que fue como, bueno, a ver, mostranos efectivamente qué podés hacer. Y ahí Nobleza Obliga me di vuelta y le ofrecí a Martín que sea mi socio. Martín un poco se me cagó de risa porque era un fondo de 3 millones, digo muy chiquitito para la escala de Venture Capital, pero sin embargo decidió hacerlo, yo creo que medio como confiando o mentoreándome a mí también. Nos sumamos 50 y 50 en ese fondo, lo empezamos a invertir. Ese fondo performó bien, todavía es nuevo porque es 2020, si no me equivoco el vintage. Todavía le faltan 5 años,
pero ya tiene algunos hits como muy claros, empresas que les está yendo muy bien. Y entonces ahí se suma un tercer socio que sale Oxenford, que actualmente es embajador argentino en Estados Unidos hace un par de semanas nada más. Pero bueno, se suma Alec y hacemos Mylin 2, que es un fondo ya de 50 millones de dólares, que sigue siendo tipo un nano fund o algo por el estilo para Estados Unidos, pero que ya es una escala un poco más considerable. Y bueno, así como que sigue la historia de Venture Capital. Increíble. Vos aparte de Myrin, me contaste que tenías una empresa que está haciendo algo que es muy distinto, pero que bueno, que está buenísimo tener las dos cosas. ¿De qué se trata esta otra empresa? Eso es como mi arista más cripto. Yo hace varios años, por recomendación de mi socio más que nada, que se enamoró de Ethereum cuando salió, nos metimos como muy adentro de cripto. Y la empresa, digamos, las últimas dos empresas que hice fueron todas en el mundo cripto. La actual se llama Wonderland y básicamente somos un grupo de 60 personas, más que nada developers y researchers, o sea, desarrolladores e investigadores, digamos, trabajando para mejorar los protocolos de Ethereum. O sea, vos tenés Ethereum como Layer 1 o como capa principal. Nosotros trabajamos con la Ethereum Foundation, con Vitalik, digamos, con todo ese grupo de gente para mejorar Ethereum en sí. Pero dentro de Ethereum, las empresas y protocolos que existen, también trabajamos para mejorarlos. Todo muy largo plazo, digamos, se firman agreements de 4 o 5 años y a cambio de nuestro trabajo lo que nos dan es un porcentaje de la network, es decir, todos estos protocolos tienen un token supply, así como existe el token de Ethereum, y a nosotros nos dan un porcentaje de ese token supply por agregar valor y solucionar problemas difíciles para estos protocolos. Y trabajando en todo ese mundo, ¿cómo ves que tal vez la tecnología y el mundo blockchain capaz pueda entrelazarse cada vez más en lo que es el mundo tradicional, por así decir? Sí, para mí va a ser como la capa de settlement de los mercados financieros, sin duda, y como que cada vez se ve más claro la premisa principal de Ethereum, que es tokenizar todos los activos, desde esta casa hasta... Activos, llaves de negocio, activo de economía real. Exacto, lo que sea, desde bonos hasta, no sé, crops, hasta, de nuevo, real estate, lo que sea, tiene sentido que puedas tener una representación digital en donde vos tengas true ownership de eso, que sea comprobable, que sea público, que sea un registro que no sea manipulable y al mismo tiempo que puedas tener liquidez instantánea sobre cualquier activo, porque justamente al estar tokenizado eso puede entrar en lo que se conoce como DeFi o finanzas descentralizadas y justamente al tener esta casa tokenizada, no sé, pedir un préstamo en Bitcoin o en stablecoin o en lo que sea, dejando tu casa como colateral, por ejemplo. Ese tipo de cosas creo que van a empezar a pasar más y más. La tecnología creo que está avanzando, como vos también bien dijiste, a un ritmo tremendo. ¿Qué es lo que falta para que arranquemos a ver más de esto? Más de esto que me estabas comentando, activos tokenizados y demás. Es una cuestión absolutamente regulatoria, digamos. Hace muchos años mucha gente venimos como trabajando en la parte más de la infraestructura y la tecnología, que capaz hace unos años te decían no estaba listo el sistema, como la tecnología no estaba lista, porque no escalaba o porque no podías tener muchos usuarios, que se rompía todo. Es como que siempre faltaba algo. Ahora está muy cerquita de tener todo lo que se necesita. Capaz una cosa que se está trabajando y que está como a la vuelta de la esquina es privacidad. O sea, que puedas tener un estado privado, así como tenés un estado público, la blockchain es pública, que puedas tener un private state, en donde si vos tenés $1.000.000, nadie sepa que lo tenés, porque no, digamos, esa información capaz vos la querés tener de manera privada. Entonces, eso está muy cerca, con varios protocolos que están trabajando en darle como privacidad a Ethereum, si la gente o un banco o un estado, digamos, necesita tener información oculta o privada, que efectivamente lo puedan hacer. Una vez que esté eso, ya está todo lo que se necesita a nivel de infraestructura y lo único que queda es una cuestión regulatoria y que los entes reguladores hagan el catch-up con lo que está pasando. Hoy ya se ve, digamos, ya hay T-bills tokenizados, ya hay algo de real estate tokenizado, bueno, ya hay crops tokenizados, ya hay cosas, pero es todo muy minúsculo, es como una cuestión hasta Claro. que... Si yo quisiese comprar un T-bill tokenizado, que es un instrumento súper común y corriente, ¿cuál es la forma? ¿Cómo tengo yo una persona argentina que quiere invertir X dinero en un T-bill argentina? ¿Cómo puedo llegar a tenerlo si ya hay algo tokenizado, digamos? Sí, se me ocurren dos protocolos, uno se llama Ondo Finance, el otro se llama Boulder Tech, que de hecho es de un argentino, que con un KYC por ahora, porque no puede ser como full cripto, que eso también me parece que es
de alguna manera razonable. Tipo, es como que el mundo cripto hoy es medio Wild West y se va a ir acercando a lo que es el mundo tradicional y va a quedar como una cosa medio en el medio. No creo que sea tipo ni Wild West ni lo que soy, sino que va a ser como algo con las ventajas de cripto y de blockchain, pero con la seguridad y el respaldo de capaz de los entes tradicionales. Entonces ya hay un par de herramientas que permiten hacer eso y es súper simple. Es como tenés stablecoin o tenés cualquier asset, compras otro token que es un T-bill, ese T-bill rinde y... ¿Y Argentina en qué rol se encuentra cumpliendo en todo este mundo? ¿Está avanzado versus el resto de los países? Sí, Argentina es un flor de país para todo el tema de cripto. En gran parte por el contexto y la macro que vivimos todos, pero particularmente, no sé, historias tipo 2001 y Claro, como sí. la falta de confianza en bancos y en gobiernos y demás, es como que, bueno, por un lado la falta de confianza y por el otro lado las restricciones, ¿no? El cepo, todo este tipo de cosas hacen que los argentinos hayan encontrado una solución en cripto. Bien. El caso principal de Argentina con cripto es comprar dólares o comprar dólar digital, que es Claro. USDC, USDT, DAI y los demás. Pero una vez que ya tenés USDC o tenés USDT es muy fácil comprar Bitcoin, es muy fácil comprar Ethereum. Entonces la Argentina se metió muy por ahí. Además tenemos los mejores developers del mundo. Es una locura. Los equipos que están construyendo las cosas más relevantes en cripto, en todos hay un argentino. O tenés equipos como Open Zeppelin que setearon tipo todos los estándares de la industria de Ethereum, por ejemplo, de los smart contracts. No sé, hay equipos muy zarpados técnicamente, también como el de Wonderland, que están seteando cómo funciona la industria a nivel global. Así que en ese sentido estamos muy avanzados. De hecho, una cosa más, en noviembre va a ser la DevConnect, que es como la conferencia más grande del mundo de Ethereum y va a ser en Argentina, en la rural. Tremendo. Sí. Increíble. Algo que no se me había ocurrido, pero ahora que me lo decís, se me arranca a ocurrir. ¿Ves alguna conexión entre la parte del mundo VC y la parte de blockchain y todo el avance de tecnología? ¿Hay algo que comparten esos mundos que, bueno, no sé, es en las dos cosas en las que estás trabajando hoy? En principio hay VCs que invierten en cripto, ¿no? Eso es como una clara conexión. Hay VCs que invierten en cripto, obviamente hay VCs que son puramente cripto, hay VCs que son agnósticos y hacen un poco de todo. En nuestro caso, por ejemplo, no hacemos cripto, casi no hacemos cripto. Ok, ¿Por qué? Por varias cosas. En principio porque personalmente Myelin siempre fue un hedge, como en el sentido de estoy muy invertido en cripto, quiero empezar a ver otras cosas y claro. se lo planteé así a los LPs también. Y en segundo lugar porque uno de mis socios, Martín, no es muy pro cripto, es como capaz Bitcoin y algo de Ethereum, pero en general no es como no le interesa demasiado. Entonces como yo ya estoy igual 90% invertido en cripto, tengo como mi hedge de la Algo industria distinto. un poco más real en Myelin. Pero sí, hay de todo, digamos. Está súper conectado y las empresas cripto nacen siendo fondeadas por VCs también. Volviendo un poco al mundo VC, ¿qué industria ves que está avanzando a un nivel que tal vez la gente de afuera, que no está metida en tu industria y tu mundo, no lo esté viendo? ¿Qué ves que está avanzando brutalmente en algún campo? La que está viendo todo el mundo es AI, ¿no? Como que todo el mundo cada vez más lo está usando. Cada vez más lo está usando y gente que no se dedica a la tecnología, digamos. Como desde mi novia a mis viejos, a gente Sí. que no se dedica a esto, usan todos los Ya no días usas más Google, ChatGPT. usas Exacto. ChatGPT. Entonces, esa creo que es la muy evidente. Después, cosas un poco menos evidentes. Nosotros personalmente estamos invirtiendo mucho en todo lo que tiene que ver con la industria espacial. Es como que todavía faltan algunos años para que realmente empiecen a haber negocios en el espacio, como para que a alguien le interese, no sé, minar asteroides o ese tipo de cosas. Increíble. Pero sí que se está invirtiendo muchísimo en infraestructura. Otra es energía. Nosotros estamos invirtiendo muchísimo en energía. Justamente por el tema de AI vas a necesitar como data centers mucho más poderosos, vas a necesitar mucha más energía. Entonces, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Se está laburando muchísimo en nuclear, en solar, bueno, y en algunas otras cosas para suplir la demanda de energía que se necesita. Creo que esas son dos cosas como muy interesantes de las que hoy no se habla mucho en el mainstream, pero sí que VC está Claro. invirtiendo locuras en eso. Industrias medio subestimadas, por así decirlo. No por VC, sino por el mercado general, ¿no? Como que si mirás en los mercados públicos no se le da demasiado bola a lo incipiente en esas industrias y creo que van a ser cambios así como muy, de alguna manera, generacionales, ¿no? Es como de repente si la energía baja su costo estrepitosamente, se empiezan a
hacer posibles un montón de modelos de negocios que antes no se hacían posibles. Lo mismo con el espacio. Entonces siento que es como, sí, como un cambio bastante interesante que Perfecto. también está relativamente cerca. ¿Cómo manejan, por ejemplo, el seguimiento de los portafolios y las distintas empresas? ¿Qué tan hands-on son? ¿Cuánto siguen aportando a la empresa? ¿Cuánto la dejan ser? Porque imagino que es un equilibrio difícil de manejar. Sí, es un equilibrio difícil y depende mucho del emprendedor con el que estés trabajando. O sea, nosotros tenemos emprendedores que capaz vendieron ya su última empresa por $1.000 millones. Entonces, Claro. esa persona muy probablemente no necesite demasiada ayuda nuestra. Pero también tenemos personas que acaban de salir de la universidad y están empezando su primera empresa y hacen todos los errores que hace un novato y que hice yo también cuando empecé y demás. Entonces, capaz le podés ahorrar varios tropezones a esa persona. Tropezones con temas legales o digamos cómo estructuramos a cómo contratamos y cómo despedimos, porque también despedir es un tema. Temas de fundraising justamente, tipo, che, ¿cómo hacemos para levantar la siguiente ronda? Presentar gente, cómo estructuramos los documentos, cómo cuidamos el cap table, porque muchas veces los founders dan demasiado al principio y vos pensás que esto es una maratón, digamos, es como tenés que estar 10 o 20 años dedicándote a esto y te tenés que asegurar que en el año 10 todavía tengas suficiente incentivo como founder para seguir armando, para seguir construyendo. Entonces, si vos das demasiado equity al principio, después te quedas con muy poquito al final. Entonces, hay muchas cosas que capaz de haber visto varios ciclos de historias exitosas y también no exitosas, digamos, de haber visto ambas cosas, podés evitar que pasen con un founder novato. Me gustó eso que dijiste de la maratón. Siento que el mundo cambia muy rápido y un plazo de 10 años hoy en día es un montón. ¿Cómo fue, por ejemplo, la tesis inicial que tenían de Myelin y cómo evolucionó con el tiempo? Creo que la tesis de Myelin per se es muy parecida, digamos. Nosotros somos emprendedores y gracias a nuestra actividad principal, que es emprender y armar empresas, conocemos otros emprendedores que están haciendo cosas interesantes y ahora tenemos la posibilidad, gracias a Myelin, de ayudar a esos emprendedores con capital y obviamente de ayudar a nuestros LPs conectándolos con los mejores emprendedores del mundo. Esa es la tesis de Myelin, es una tesis un poco oportunística, ¿no? Por lo que hacemos llegamos a oportunidades interesantes y cuando las vemos sin demasiada tesis y sin demasiada vuelta, invertimos en los emprendedores que creemos que tienen lo que hace falta para hacer algo grande. Ahora, las tesis de cada una de las industrias en las que invertimos sí que van cambiando mucho. Por ejemplo, volviendo al tema de AI, nosotros hace un año o algo por el estilo dijimos, che, pongamos un stop en el tema de AI porque está cambiando demasiado rápido. Es muy difícil hoy identificar cuál es la empresa que va a funcionar. La que va a ganar o la que va... Exacto, armar un producto hoy, digamos un MVP para salir a probar algo es muy fácil. Entonces, justamente por eso, usando AI vas a ver que hay 700 empresas que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, muy probablemente esas 700 no van a sobrevivir, van a quedar algunas. Claro. Muchos VCs van a invertir en muchas de esas 700 y van a perder la plata, algunos van a pegar los ganadores. Es un juego de números como todo en VC, pero creo que particularmente, por ejemplo, ese juego decidimos no jugarlo. Es como decidimos concentrarnos en industrias que tienen una evolución más lenta que hay, pero que sabemos muchísimo más quién es el que está haciendo algo diferente. Es mucho más fácil de identificar quién viene con algo diferente. En el hardware, por ejemplo, es algo que sí, como que podés ver la diferencia entre una empresa y otra bastante fácil. En cambio, de nuevo, en software as a service o cosas que están usando AI hoy, esto es lo mismo, es como... Claro. Los ves y son todos clones, entonces es como muy difícil elegir. Perfecto. Imagino que las empresas en las que invierten tienen que tener una tecnología disruptiva, tienen que estar alineadas con cómo ven el mundo. Pero ¿qué características tiene que tener un founder para que vos digas, che, me gusta esta persona que pueda liderar esta empresa? Buena pregunta. Creo que son muchas y que hay diferentes tipos de founders, pero en realidad una de las cosas principales es como la resiliencia. Es que sabes que si lo cagan a palos se va a volver a parar y lo vuelven a cagar a palos y se vuelve a parar infinitas veces, digamos. Eso creo que es de lo más importante. Después, para nosotros, como lo que nos despierta interés en un founder es que tenga un insight, o sea, que tenga como que haya encontrado como una especie de secreto o una clave en una industria o en un negocio, como para decir, che, estoy viendo algo que los demás no están viendo.
Entonces, eso es como la primera parte. Y después es, una vez que tenés ese insight, bueno, esta persona va a poder hacer 10 o 20 años de trabajo con muchos golpes de todos lados, porque primero no vas a encontrar la plata que necesitas, pues se te va a ir alguien importante del equipo, después un competidor va a tratar de hacer algo. Es como siempre hay un Sí, problema. siempre va a haber Es algo. como siempre hay un problema. Te levantás Aprender a siempre lidiar un con problema. los problemas. Tal Exacto. cual. Aprender a lidiar y saber que no importa el problema que venga, te vas a volver a parar y te vas a volver a parar y te vas a volver a parar hasta que finalmente pase algo. Creo que eso es lo más importante. Por eso también, por ejemplo, se invierte más en equipos que en solo founders, porque muchas veces lo que pasa con un solo founder, me pasó a mí, le pasa a todo el mundo, digamos, es como un día te levantás cansado y decís, che, no, ya está, no va. Es como demasiados golpes o lo que sea, y capaz si tenés un co-founder, ese co-founder te dice, no, pará, yo me ocupo de esto, vos ocupate del otro, sigamos, como que te vuelve a meter un poco de energía. Cuando capaz un solo founder, obviamente hay excepciones, Claro. de hecho tenemos en el portfolio solo founders increíbles, pero en general está bueno tener aunque sea otra persona que te pueda, como que te puedas retroalimentar Increíble. con energía. Volviendo al mundo bueno, también un poco las distintas industrias, ¿nos puedes contar de un par de proyectos o planes que sean súper disruptivos? A ver qué futuro se viene. Sí, claro. Vamos, si querés, a lo más innovador, que son moonshots. Son estas empresas que capaz tenés, viste, 0,1% de chance de que funcione, pero si funciona va a ser gigante. Ese tipo de empresas. Después tenemos cosas que son muy difíciles de hacer, pero que no suenan tan flashy, digamos, que no son tan innovadoras en cuanto a la tecnología. Pero no sé, tenemos una empresa que se llama Outpost, por ejemplo, que hablamos ayer, que nacieron con el objetivo de, vos tenés como un cielo básicamente lleno de satélites, esos satélites tienen una determinada vida útil. Cuando termina esa vida útil, el satélite como que se empuja a otra órbita y medio que se pierde. Eso es como un poco la historia. Estos tipos lo que dijeron es, si pudiésemos recuperar los satélites en cambio de dejarlos que se conviertan en basura espacial, podríamos recuperar hasta 80% del valor de esos satélites, volver a armarlos, reutilizar partes y volver a mandarlos. Nació con esa tesis. Entonces lo que armaron es como una especie de maquinita que sale, caza el satélite y vuelve a entrar como con una especie de paraglider y lo estacionan en la Tierra nuevamente. Empezaron con ese concepto, levantaron capital de fondos muy buenos, nosotros también invertimos, y ahora acaban de anunciar como una especie de producto nuevo o como la visión más largo plazo de la empresa, que es básicamente, imagínate un container con una especie de fábrica automatizada adentro. Eso lo tiran a órbita, o sea, lo tiran al espacio y fabrican un tipo de fibra óptica que es muchísimo más pura al tener microgravity, o sea, al no tener gravedad básicamente, vos podés fabricar materiales que son mucho más puros, con menos ruido, por así decirlo, que los que podés fabricar en la Tierra. Entonces, los tipos mandan estas fábricas a órbita, crean esta fibra óptica que se llama CB-LAN y luego la venden particularmente, especialmente a data centers, tipo del estilo de Amazon y demás. Eso es una de las empresas en las que invertimos. Me decís, ¿va a funcionar? No Claro, sé, las chances dicen muy que no. difícil saber. Ahora, si funciona, va a ser como una cosa muy, muy interesante. Increíble, increíble. Me dijiste que hay un montón de espacio como para crecer en todo lo que es startups del espacio. Argentina tiene un rol ahí protagónico, tenemos gente que está haciendo cosas. Hay algunas cosas que salieron de Argentina. La más conocida es Satellogic, que es una empresa que terminó saliendo a bolsa hace 3 años o algo por el estilo. Empresa argentina, founders argentinos, capital más que nada extranjero porque ese tipo de capital lo conseguí solo afuera. Y después hay algunas startups haciendo cosas interesantes, pero no es una industria súper desarrollada y no debe ser ni 1% de la industria en Estados Unidos. Perfecto. Algo que te entusiasme de todo el mundo VC y todas las tecnologías que se vienen, los cambios que pueden crear en el mundo. Un montón de cosas, creo, o sea, nosotros invertimos muchísimo en biotech y en salud en general, creo que eso para mí es lo más interesante de todo, cómo tratás enfermedades que hoy no tienen cura, cómo haces que vivamos más, todos los temas como de longevidad, particularmente la intersección con AI, como cuando la tecnología de inteligencia artificial en sí se volvió muchísimo más poderosa que la capacidad de un par de científicos en un laboratorio y entonces de repente está
encontrando soluciones a problemas que eran como muy difíciles de solucionar antes. De repente empezás a encontrar curas, digamos, o drogas o proteínas o diferentes soluciones para enfermedades que no tenían solución. Eso para mí es como de lo más interesante, de lo más noble que hace VC, financiar ese tipo de empresas, particularmente después con todo lo que tiene que ver con robots, que seguramente viste todo el tema de los humanoides. Sí. Eso para mí va a ser como un cambio gigante en todo, no solo en lo que está pasando ahora, que es tipo tenerlos en la fábrica de Mercedes-Benz para armar los autos más baratos, sino que toda la gente tenga uno en la casa ayudando, que la gente mayor que no puede estar sola en su casa pueda tener un humanoide ayudándole a hacer todo. Nosotros acabamos de invertir literalmente esta semana, todavía ni lo anunciamos, en una empresa que hace los perros de guía para los ciegos, pero robots. Entonces, la estadística es algo como que te diga que en Estados Unidos hay 1.1 millones de ciegos y como que de eso hay, no sé, como te diga, 70.000 perros de guía. ¿Por qué? Porque tardan muchísimo en entrenarlos y porque obviamente los perros cada, no sé, 15 años se mueren, entonces es como, hay muy pocos. Entonces estos tipos dijeron, bueno, ¿qué solución le encontramos? Y básicamente están usando los perros, que seguramente viste, Increíble. Los de Unitree, los sí, sí. como... Los de Black Mirror. Sí, claro, exacto, con una especie de guía, como con un double stick así que se engancha y van llevando a los ciegos caminando por Nueva York. Que lo que tiene de interesante, además del robot en sí, es que habla, porque tiene, digamos, tiene cámaras, tiene AI, entonces te puede decir lo que estás viendo es un auto, lo que estás viendo es una persona que está haciendo no sé qué, o le podés preguntar dónde está X tienda y te puede decir dónde está. Entonces todo ese tipo de cambios que va a traer la robótica creo que son súper interesantes. ¿Y cuánto tiempo pensás en cuántos años decís que podemos realmente tener una situación así? Un humanoide ayudándote en tu casa o un perro, algo similar. Los perros ya, digamos, ya salen los primeros dentro de unos meses. Okay. Están obviamente igual que, digamos, es parecido a lo que pasó con los autos autónomos que usan inteligencia artificial para no aplastar, digamos, no pisarte, claro. Pero al mismo tiempo hay un tipo sí, en una oficina con una cámara adelante viendo que todo esté bien al principio y marcando y frenándolo de golpe si pasa algo y como haciendo anotaciones y demás para mejorar el sistema. Es muy similar. O sea, hoy van a salir los perros y cada perro tiene un tipo viendo las cámaras para asegurarse de que no se manden un moco, digamos. Pero eso ya salió. Y el tema de los humanoides yo creo que está muy cerca. Es como tanto Tesla como Adcock, que es el founder. Bueno, no me sale el nombre de la otra empresa grande, pero ya muestran los humanoides trabajando en fábricas. O sea, de ahí a que puedan trabajar en una casa, no sé, 5 años, 10 años, tipo como una locura, yo creo que están muy cerca. ¿Te preocupa, por ejemplo, los puestos de trabajo que puedan sustituir estos robots o pensás que siempre el mercado se reorganiza? Sí, no, a mí particularmente no me preocupa. Creo que puede haber como un pequeño estrés durante algunos años hasta que, justamente como decís vos, se vuelve a reorganizar toda la sociedad. Pero creo que estas cosas no son tan de golpe, o sea, va a tomar sus años que se vuelva como algo mainstream. Y creo que al final del día, sí, todos volvemos a encontrar nuestro lugar. Y creo que la educación va a tener que cambiar acorde a las tecnologías que se vayan aplicando. Impecable. Bueno, algo más que nos quieras comentar del mundo VC, que no sepamos y que esté bueno saber. Bueno, digamos, una historia interesante de Myelin. Encontramos un founder en Estados Unidos, pero argentino, porque eso también pasa mucho. Invertimos en latinoamericanos que están construyendo en Estados Unidos. Entonces encontramos a Mateo, que es un founder argentino, en Nueva York, diciendo que iba a cambiar la industria de la comida. Por eso te digo que a veces hay industrias que no suenan tan como futuristas, porque al final estás hablando de comida, no estás hablando de robots ni del espacio, pero que son empresas dificilísimas de armar. Mateo dijo, voy a hacer como una especie de marketplace de chefs, en donde puedan venir a trabajar a mi cocina. Tengo una cocina muy grande, se armó una cocina, viste, en Brooklyn gigante. Los chefs van a cocinar, arman los platos, los dejan ahí y luego él lo vende digamos, por una suscripción a estadounidenses. Empezó mínimo, nosotros cuando invertimos creo que en 2019 o 2020, cuando facturaban menos de $1 millón,
haces fast forward a hoy 2025, están facturando $600 millones por año. Entregan en todo Estados Unidos, están abriendo Canadá. Anunciaron el otro día en una entrevista con Bloomberg que están pensando en un IPO en 1 año o 2 años, algo por el estilo. Como te digo, expansión geográfica en Canadá. Bueno, se volvió un monstruo, EBITDA positivo. Ya levantaron tipo $100 millones, algo por el estilo. Y todo, digamos, todo empezó con ronditas de VC muy chiquititas. Entonces ahí está como el poder de VC, ¿no? Como identificar founders que creas que puedan aguantar estos 10 o 20 años, que van a tener la fuerza de pasar todos estos infinitos obstáculos y que obviamente son súper inteligentes y cracks como para poder resolver infinitos problemas. Bueno, como esa tenemos algunos casos así como súper interesantes que... Increíble. Sí, creo que están buenos. ¿Y algún consejo que le quieras dar a no sé, un pibe de 20 años, o en realidad de cualquier edad que esté emprendiendo y que esté dándosela con la pared y que le pueda venir bien? ¿Algo que le digas? Creo que es muy case by case, pero en general hay como algunas cosas así muy básicas o one-on-one de emprender, que es hablar muchísimo con tus clientes, entender quiénes son y salir a hablar. No construir como isolado del resto, sino salir y pasar tiempo con tus clientes y con tu target, explicarles lo que estás construyendo, entender el problema. Creo que ese es uno de los errores principales de la mayoría de los builders o de los emprendedores, que es como trabajo yo en mi oficina con mi equipo y después lanzamos y vemos, y en general lo mejor es ir a hablar y entender la problemática para poder lanzar. Después lo mismo con los fondos o con los VCs o con los inversores. Estar constantemente contándoles qué estás haciendo, qué problemas estás solucionando. No aparecer de un día para el otro, sino construir una relación. Al final del día son como ustedes con sus clientes y sus LPs. Tenés que generar una relación de confianza durante los años o durante los meses como mínimo para que alguien diga, ok, voy a invertir un cheque de $1 millón en vos. Entonces, salir más. Eso creo que es algo que capaz emprendedores chicos pifian un poco, que es estar encerrado en tu casa como con tu computadora y nada más. Creo que está bueno salir a entrevistarse con inversores, entrevistarse con usuarios o con clientes y nada, ir aprendiendo de eso. Fuera de eso, creo que justo hay un tema ahora particularmente que venía pensando, que es el tema de AI. No sé si usaste tipo Lovable o estas plataformas para programar productos sin programar, o sea, solo prompteando, solo escribiendo. Están buenísimos y podés hacer productos de la puta madre como solo escribiendo, lo cual es una locura porque no tenés que saber de tecnología, no tenés que saber programar. Pero justamente eso mismo creo que va a hacer que el mercado esté inundado de productos muy básicos que no tengan demasiado market fit. Entonces lo que estoy viendo mucho es emprendedores jóvenes que piensan que porque pueden construir un producto, porque es muy fácil hacerlo, tienen un negocio. Y yo creo que lo más probable es que se pruebe que la mayoría solo tienen un producto y no tienen ningún negocio, porque todos van a poder hacer lo mismo. Eso creo que va a cambiar bastante las dinámicas de cómo se emprende y cómo se hace, digamos. Vas a poder hacer MVPs y prototipos muy fácil, y lo que va a ser muy difícil es la distribución y llegar al cliente y lograr que te paguen, diferenciarte de los otros 10.000. Es un poco lo mismo, pero visto de la óptica del emprendedor. Un poco lo mismo que te decía antes de, para nosotros como inversores es difícil separar lo bueno de lo malo ahora que hay tanto. Buenísimo. Bueno, espectacular. Lo tomo yo también. Un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mati. Y bueno, Cuando quieras. espectacular. Gracias.